Kamen Rider, dentro de esta franquicia existen temporadas que son recordadas de formas curiosas. Tenemos a Dake Edicio como las peores, Faiz como la novela, Belt como el drama gay, Kabuto como la serie de cocina, Force como el drama escolar, Sio como el drama gay. Los que dudan de su sexualidad están un paso de cero, No. Dios, este es un chiste que quiero meter al iceberg. Kirihara. Oma dejaría de existir si algún día Sougo descubriera que existen personas así. Es porque la regla de Sougo es esta. O le gustan mujeres mayores o hombres bastante afeminados. Así que cuando Sougo descubra que es un trans, ya, encontró la felicidad. Y gays no es trans, güey. Miren, este es el Sougo Godendik. Este es el Sougo que encontró la felicidad. ¿No te parece curioso que la línea de tiempo donde Sougo se vuelva Oma es la línea donde no tiene a gays? Dake como el drama gay. Para este video me puse a revisar todas las escenas de The End. Tengo argumentos muy sólidos para decir que él es el exnovio de su casa. Y no sé cómo sentirme con eso. Que a veces me das miedo o me fascinas con lo que puedes encontrar. Cuando un ladrón se mete a tu casa y en vez de robarte el arma con la que querías conquistar el multiverso, se pone un delantal rosado y empieza a cocinarte tus platos favoritos, sutileza no hay precisamente. What the fuck. Es difícil no llegar a otra conclusión cuando Kaito lo considera el mayor de los tesoros. Igual no deja de ser what the fuck. O Oz como el drama gay, Gain también como el drama gay o Heats como el Battle Royale. Gay, etc. Pero, de entre todas esas, hay una que destaca por encima de las demás, por lo curiosa que resulta en cuanto a efectos especiales, actuaciones y momentos dramáticos. Y esa no es otra que Kamen Rider Blade, la mal conocida serie de los memes. Y el día de hoy trataré de aportar mi granito de arena para quitarle ese título o, por lo menos, hacer que más gente la conozca como algo más que eso. Así que, si esperan que ponga los memes de Blade, pues véanlos en otra parte ya que por mi parte no los pondré en este video. Hola, gente, ¿cómo están? Porque, a elección de ustedes, el video de hoy toca hablar de Kamen Rider Blade, una serie que, debido a lo que se decía de ella, me hizo esperar una cosa, pero terminó dándome otra completamente distinta, sorprendiéndome de gran manera y convirtiéndose en mi segunda serie favorita, porque Force siempre será mi número 1. Así que emprendamos este viaje, hasta completar nuestro mazo. Kamen Rider Blade tiene en mi opinión una de las mejores tramas que hay en la franquicia, pero lamentablemente es una que presenta uno de los inicios más flojos de toda la franquicia. Afortunadamente si logras pasar de este inicio, te espera una de las experiencias más grandes del género. Pero hablando de su principal problema en su primer capítulo, nos lanzan una avalancha de información, conocemos a los tres Riders principales, sus personalidades, sus conflictos iniciales y, por supuesto, a los Undea, los monstruos semanales de turno. Pero la cosa no se detiene ahí. En ese mismo capítulo, somos testigos de la destrucción de Born, la organización base de los Riders, y, para colmo, de una traición por parte de Tachibana. El Rider secundario, un personaje al que acabamos de conocer y cuyos únicos antecedentes que tenemos son ser el mentor de Kensaki y tener una fuerte discusión con su jefe. El resultado es desastroso. En lugar de generar intriga, el arranque de Kamen Rider Blade termina en una gran confusión. Da la sensación de que hemos empezado a ver la serie cuando ya ha transcurrido un primer arco de la historia. Y este ritmo tan precipitado no atrapa, en muchos de sus capítulos iniciales, la trama se vuelve plana y aburrida, debido a que lo que llevamos a ver es como Blade, Garren o Chalices capturan a los Undead de turno. Lo único que logra sostener un mínimo de interés son los momentos de Hajime, cuyo misterio y conflicto ayuda un poco con la confusión general. En resumen, es un comienzo que no solo no engancha, sino que puede hacer que muchos espectadores abandonen la serie antes de llegar a lo bueno. Afortunadamente, todo cambia a partir del arco del Peacock Undead que comienza cuando esta le da una droga a Tachibana para ser más fuerte, dándole el impulso que necesitaba, además de manipularlo para sus propios beneficios. A partir de aquí, la calidad narrativa da un salto enorme. Pues vemos a nuestros personajes tener un desarrollo interesante. El conflicto de Tachibana, al hacerse más valiente por sí mismo, perdiendo su miedo a la muerte por el Rider System y teniendo un gran impulso al ver cómo Sayoko muere en sus manos. La humanidad de Hajime y cómo se descubre que es el Joker Undead, el ser más solitario y peligroso, comenzando a volverse humano.
incluso quedándose a proteger a su nueva familia. Y claro, la trama de Kensaki y cómo este se quita de todas sus dudas respecto a lo que debe ser un Kamen Rider y lo que tiene que hacer, además de sembrar las bases para la relación de amistad de Hajime y Kensaki, siendo algo bastante bueno. Incluso la trama principal es tan sólida que se permite pequeños respiros, como los capítulos del Orchid Undead y el Capricorn Undead, e incluso los episodios centrados en la pérdida de memoria de Hajime. Lejos de alentar el ritmo, estas pausas resultan necesarias para que el espectador pueda asimilar la intensidad de los acontecimientos principales. Este nuevo ritmo permite que la historia, que en un inicio parecía simplemente una carrera por completar el mazo de cada rider lo más rápido posible, evolucione hacia algo mucho más interesante al introducir la guerra de los Undead y mostrar cómo ésta se vuelve mucho más compleja que un simple el rider vence al Undead y lo captura para usarlo después. Todo esto se siente de una forma bastante orgánica, dejando completamente atrás ese inicio desastroso y logrando atraparte gracias a las consecuencias que pueden surgir. No capturar a los Undead ya representa un riesgo importante, pero aún peor es la posibilidad de que el Undead equivocado gane esta guerra. Además de agregar preguntas muy interesantes y que tiene una respuesta muy satisfactoria como ¿qué es el Joker? ¿Por qué Hajime puede transformarse en otros Undead? ¿Quién creó esta guerra? ¿Qué pasará cuando termine y gane un Undead en específico? Como dije, a estas preguntas se les da una buena respuesta que te hacen sentir bien. El ritmo mejora considerablemente, dándole el tiempo necesario a los sucesos importantes y agilizando aquellos que son más secundarios. Esto da como resultado una trama que, si bien puede parecer densa o incluso algo difícil de seguir en ciertos momentos, termina siendo muy atrapante y bastante entretenida. Pero si quiero seguir hablando de la trama, es necesario pasar sí o sí a los personajes, que sin lugar a dudas son el alma y el verdadero motor de esta historia. Kensaki es, sin lugar a dudas, uno de los mejores riders principales que existen. Si bien su personalidad de buen chico e ingenuo puede parecer algo genérica, realmente siento que es un muy buen agregado. No solo es alguien noble y bondadoso, sino que, incluso con esa personalidad, logra ser agradable e interesante. Esto se debe a las situaciones que llevan sus emociones al límite, como cuando cree que Tachibana los traicionó, cuando piensa que Hajime está del lado del Peacock Undead o sus constantes dudas respecto a ser un rider y lo que realmente debe hacer. Pero es precisamente en la forma en la que supera estas dificultades donde está su magia, pues a pesar de las dificultades ésta las logra superar debido a sus emociones y el cómo éste logra superarse cada vez más. Kensaki no solo tiene uno de los mejores desarrollos de personaje, sino que además este resulta realmente agradable. Si bien sus gritos al momento de pelear pueden llegar a ser molestos, es un personaje que fácilmente te cae bien. Su personalidad y, por supuesto, sus motivaciones están bien construidas. Aunque el cliché del protagonista bondadoso e ingenuo es común en este tipo de series, el hecho de darle un pasado como el no haber podido salvar a sus padres cuando era niño le da sentido a su forma de actuar. Es algo que lo atormenta hasta el día de hoy y que, junto a otros eventos de la temporada, impulsa su desarrollo. Pasa de ser alguien que ve su rol como Kamen Rider simplemente como un trabajo, a entender que es una responsabilidad, tomando decisiones cada vez más firmes para proteger a las personas. Y son eventos muy concretos los que refuerzan este crecimiento, descubrir la verdad sobre los Undead y por qué fueron liberados, conocer a Hajime y darse cuenta de que, a pesar de ser un Undead, posee un corazón humano, obtener su Jack Form, lo que refuerza su motivación de salvar a los demás, y, por supuesto, el momento más determinante de todos, alcanzar su King Form. Absorb Queen. キング、俺に力を貸してもらうぞ。気をつけなよ。レンゲルのように封印したつもりで僕に支配されないようにね。エボリューションキング。
Esta forma representa cómo Kensaki finalmente despeja todas sus dudas, obteniendo sus 13 cartas y el máximo poder de un Rider. Es, sin duda, uno de los mejores momentos de toda la franquicia, ya que vemos a Kensaki completamente decidido a ser un Keman raro. Incluso el conflicto interno que tiene sobre si debe sellar o no a Hajime es increíble, porque demuestra que, más allá del monstruo que es el Joker, él reconoce que existe un corazón humano. Kensaki destaca de gran manera entre los Riders principales por ser alguien que no solo da su vida por los demás, sino que incluso entrega su humanidad por su mejor amigo, protagonizando uno de los mejores sacrificios que han existido en la franquicia. Abandona su humanidad para que su amigo pueda tener una vida humana feliz, incluso si eso significa no volver a verlo jamás. No hay mucho más que decir sobre por qué Kensaki es mi tercer Rider principal favorito, no solo por su personalidad, sino también por sus acciones y, sobre todo, por su final, del cual hablaré más adelante cuando hable del final de la temporada. Y bueno, si ya hablamos de lo bueno que es a nivel narrativo, en cuanto a diseño también es increíble. La forma base es increíble. El azul marino le queda perfecto, el cuero que tiene es bastante bueno y me encanta. Además, las correas en los muslos y los bíceps se ven muy bien y son detalles que le agregan personalidad al diseño. La armadura también es bastante sólida, el color gris genera un excelente contraste con el tono oscuro del traje, y los detalles dorados en las sombreras, brazaletes y en las lágrimas de los ojos lucen muy bien. También me gusta cómo las sombreras y el pecho incorporan la figura de la pica. El casco es otro punto fuerte, ya que logra adaptarse a esta forma con el cuerno y los ojos, convirtiéndose en uno de los mejores diseños base para un Rider principal. Eso sí, el diseño se ve un poco afectado por el mal estado en el que se conservó el traje, haciendo que la tela del torso se vea algo morada y el casco se torne amarillento, dándole un aspecto algo sucio. Aún así, son detalles mínimos que no arruinan del todo el traje. La Jack Form, si bien solo agrega detalles como el dorado en la pechera, el grabado del Falcon Undead, las picas en las sombreras y cambia el azul por un rojo más intenso, logra un resultado bastante bueno. Aunque los cambios son pequeños, al combinarse con las alas traseras le dan un aura majestuosa, también aportan una sensación de aerodinámica. Y claro, la espada con la hoja adicional que obtiene en esta forma me gusta bastante. En general, aunque los cambios sean pocos, hacen que el diseño mejore notablemente. La Ken Form es simplemente hermosa. No solo es una evolución increíble de Blade, sino que es tan buena que cuesta saber por dónde empezar. El negro en la base funciona de manera excelente, ya que resalta el resto de colores, los dorados, los detalles plateados y el centro azul combinan de forma espectacular. La armadura, con los grabados de las distintas cartas, es impresionante, y el uso del dorado le da un aire aún más majestuoso. El casco, adoptando los cuernos del escarabajo Caucasus, crea una especie de corona que le queda perfecta, elevando aún más el diseño. Y, por supuesto, su espada también destaca, el grabado del escarabajo y el lector de cartas la convierten en un arma digna de un rey. Tachibana-san, nuestro querido Garren y ahora Kamen Rider Dawn, me parece no solo uno de los mejores Riders secundarios de la franquicia, sino que me atrevería a decir que es el segundo mejor de la era Heisei. Esto se debe a que cuenta con uno de los mejores arcos y desarrollos de personaje que existen. Su inicio es bastante interesante, ya que nos hace creer que es un traidor. Sin embargo, esto solo sirve como punto de partida para lo que realmente define al personaje. Posteriormente conocemos su temor a morir a causa del Rider System, pero cuando se revela que el problema es más psicológico que físico, no solo entendemos mejor al personaje, sino que también vemos con mayor claridad su miedo, no solo al sistema, sino a la muerte en sí. Incluso después de las palabras de motivación de Kotaro, podemos notar que Tachibana sigue teniendo miedo. Este rasgo se refuerza en varios momentos, como cuando se come la pieza del rompecabezas de Sayoko, un detalle que puede parecer pequeño, pero que aporta mucho a su caracterización. Y si bien en cierto punto logra superar parcialmente su miedo debido a la droga que le suministraba el Tika Kandal,
Todo cambia cuando se da cuenta de que, al seguir ese camino, condenaría a alguien más a sufrir lo mismo que él. Es entonces cuando decide rebelarse, aunque lamentablemente no es suficiente, perdiendo la carta del as de tréboles. Poco después, la situación empeora aún más con la muerte de Sayoko en sus brazos. Sin embargo, esta pérdida se convierte en el impulso definitivo que necesitaba para superar su miedo. Esto culmina en uno de sus mejores momentos, cuando logra derrotar al Peacock Undead, vengando así a Sayoko. Y aunque todo esto ya suena como un arco completo y bastante extenso, en realidad es solo su primer gran arco argumental, lo cual habla muy bien del personaje. Tachibana deja de ser Garren por un tiempo, pero cuando un antiguo compañero toma el cinturón de Leangle, regresa como Garren para detenerlo, marcando un regreso bastante sólido. Además, se convierte en el mentor de Mutsuki, en parte porque fue quien capturó a las de Tréboles, pero también por su experiencia. A esto se suma todo su conflicto con Hajime. Al inicio lo ve únicamente como el monstruo que es, pero eventualmente decide detenerse cuando comprende que, más allá del Joker, sigue siendo Hajime. Esto lo lleva incluso a enfrentarse al Jirafa Undead, entregándolo todo para sellarlo, aun sabiendo que no es tan fuerte como Kensaki e incluso poniendo en riesgo su propia vida. Sakuya Tachibana no es solo uno de los mejores secundarios, sino que, en mi opinión, es el segundo mejor de la era Eisei. En su historia vemos el camino de un hombre dominado por el miedo que logra superarlo, pero a costa de perder a la mujer que amaba. Además, presencia como incluso un monstruo que solo existía para destruir logra desarrollar un corazón humano, siendo estos eventos llevados de gran manera dentro de la serie. Hablando también de su diseño, es increíble, el color carmesí que utiliza es bastante bueno, acompañado por el gris y amarillo de la armadura, y claro me encanta que este tenga detalles en verde que le dan un buen agregado. Las sombreras tienen una forma distinta que junto a la pechera incorporan el diamante de Garren y, por supuesto, el casco también refleja esta temática, ya que llega a verse como un diamante gracias al cristal en los cuernos y los ojos. Logra verse al mismo tiempo similar y diferente a Blade, lo cual es bastante destacable. Y, por lo menos, en este caso solo se deterioró el plástico del casco y no el traje de cuero como en Blade. La Jack Form, si bien sigue la misma línea de añadir dorado y el grabado de la carta del Peacock Undead en el pecho, logra darle una apariencia elegante e imponente. También me gusta que las plumas de la espalda se asemejen más a las de un pavo real, en lugar de alas de águila como en Blade. Incluso el hecho de que estas sean verdes en lugar de rojas le da una identidad propia. Como ya mencioné antes, aporta un aire más ágil y aerodinámico. Además, la incorporación de la navaja en la pistola me parece un gran añadido, permitiéndole tener ataques a corta distancia. La Ken Form no solo se ve increíble, sino que incluso me gusta más que la de Blade. El uso del dorado en casi toda la armadura, junto con los grabados de diamantes, las sombreras más alargadas y los detalles del escarabajo jirafa tanto en los hombros como en el pecho, hacen que se vea imponente y majestuosa. El casco también es un punto altísimo, los cuernos se alargan y se adaptan perfectamente, recordando incluso a los de Blade, mientras que el símbolo del diamante se integra de forma excelente en el diseño general. Además, me encanta su nueva arma, que adapta el diseño del lector de cartas y lo transforma en una pistola más grande, manteniendo el grabado del escarabajo. Siendo de lo mejor que ha entregado Outsiders. 奴を封印するのは俺だ。何？変身。 Hablar de Hajime Aikawa es bastante interesante, ya que es un personaje que da para analizarlo mucho más a fondo. No solo es interesante en papel, sino que realmente está muy bien construido. A lo largo de la serie vemos la transformación de lo que inicia como un monstruo creado únicamente para destruir, a alguien que no solo desarrolla un corazón humano, sino que incluso logra encontrar una familia que le brinda felicidad.
Desde sus primeras apariciones, lo vemos salvar a Amane de un Undead, así como también protegerla del veneno de otro, incluso con ayuda de Blade. Sin embargo, a pesar de estos momentos, también se nos presenta como un participante más en la carrera por capturar a los Undead, llegando incluso a enfrentarse a los demás Riders y llamarlos sus enemigos. Pero, al mismo tiempo, poco a poco vemos cómo comienza a formarse una amistad con Kensaki. Esta relación me parece de las mejores que hay en la franquicia, ya que vemos cómo Hajime empieza a abrirse con él, llegando incluso a confesarle su miedo a volver a ser el Joker, algo que está muy bien desarrollado. Todo esto inicia con los sucesos que ponen en peligro a Amane, los cuales, junto con los eventos del Peacock Undead, lo llevan a alejarse de ellas por miedo a que su presencia termine causándoles daño. Sin embargo, tras un mini arco bastante interesante, que refuerza la idea de que Hajime sigue siendo un monstruo creado para destruir, los acontecimientos con el Dragonfly Undead marcan un punto clave. Al salvar a Amane y a su madre, y gracias a la influencia de Kensaki, Hajime entiende que ellas estarán más seguras si él permanece a su lado, ya que podría llegar el día en que otro Undead las ataque y él no esté ahí para protegerlas. Posteriormente, con los eventos relacionados al Leangle, se revela finalmente la verdadera identidad de Hajime como el Joker Undead. Esto ocurre a partir de los sucesos con el Eagle Undead y el Elephant Undead, momentos que están muy bien ejecutados y que logran generar un gran cariño por el personaje. Además, es bastante bueno ver cómo Hajime comienza a desarrollar cariño por los humanos. Al inicio, estos no le importaban en lo absoluto, e incluso cuando peleaba los consideraba algo menor. Sin embargo, poco a poco lo vemos cambiar, hasta el punto de empezar a protegerlos, demostrando que ese corazón humano que tanto lo caracteriza en el final ya comenzaba a formarse desde antes. Un corazón que, incluso después de haber ganado la guerra Undead y ser condenado a destruir, siempre intentó evitar que Amane fuera lastimada por los Darkroaches. Llega incluso al punto de intentar quitarse la vida para detener ese destino. Es un personaje al que realmente le tomas cariño, y en mi opinión, el mejor Rider de esta temporada. Shenji. En cuanto a su diseño, me parece increíble. Se ve muy diferente a Kamen Rider Blade, Kamen Rider Garren y Kamen Rider Lingo, pero no llega a desentonar en absoluto. El negro predominante en todo el cuerpo funciona muy bien, y los grabados en amarillo le dan esa aura de depredador que lo caracteriza, siendo un gran acierto. Las sombreras, aunque algo grandes, no se sienten exageradas y aportan bastante al diseño base. Además, el corazón en el pecho y el visor están muy bien logrados. Hablando del visor, me encanta, ese rojo resalta de gran manera, y el casco incluso llega a recordar a la cabeza de una mantis, especialmente por las antenas que tiene, lo que le da una identidad muy marcada y única dentro de la serie. El diseño de Wild Chalice, en mi opinión no es malo u horrible, simplemente no es tan bueno como el anterior pero igual tiene cosas buenas. Utiliza un color rojo en la base del traje, manteniendo los grabados amarillos que ya tenía, además de cambiar las partes de la armadura gris por un color negro que le queda muy bien. Me encanta que se le agreguen pinchos en los hombros y el cuello, así como los detalles en color dorado, que en lugar de darle un aura majestuosa, le otorgan una sensación más salvaje, como la de un depredador. También me gusta cómo el visor y el pecho cambian a un color verde, manteniendo el grabado de la carta Evolution. Otro detalle que me parece muy bueno es la incorporación de dos portanavajas a los costados de los muslos, lo cual mejora bastante el diseño. Y hablando de su arma, aunque solo sean dos navajas, resultan bastante ingeniosas y se complementan muy bien con su estilo de combate durante el arco, reforzando esa imagen de depredador. En general, es un diseño muy sólido. Por otro lado, la forma de Joker Undead se ve completamente monstruosa y salvaje. Me encanta que su paleta se limite al negro y verde, lo que refuerza su identidad. Su diseño asimétrico lo hace ver mucho más agresivo, y detalles como el visor verde, los pinchos en el lado izquierdo, los grilletes en las muñecas y piernas, así como las cadenas en la cabeza y sus antenas, aportan muchísimo a esa estética. Como mencioné antes, se ve increíblemente salvaje y agresivo, pero sin caer en parecer simplemente un animal o un insecto, lo cual es un gran logro.
Sin duda, es uno de los mejores diseños de Kaijins que tiene Blade. Open App. Mutsuki Kamijo es, en mi opinión, el peor Rider de esta temporada. Y antes de que se malinterprete, eso no significa que sea malo o terrible, simplemente, como hemos visto a lo largo del análisis, el resto de Riders son tan buenos que Mutsuki queda como solo bueno en comparación con personajes que rozan lo excelente o incluso lo sobresaliente. El principal problema de su arco es que se alarga más de lo necesario, especialmente con su recaída en la oscuridad provocada por el Spider-Randall. Aún así, en términos de historia, está bastante bien. Inicia como un enemigo para los demás Riders, liberando a varios Undead para poder capturarlos él mismo, todo con el objetivo de convertirse en el Rider más fuerte, siendo algo que pudo haber terminado en dejarlo como un vende humo, pero no terminó así. Sin embargo, no me termina de convencer que poco después de su debut le den una supuesta cura. Aunque esta no funciona del todo y solo retrasa el control del Spider-Randall, se siente como un recurso algo apresurado. Aún así, se entiende dentro del contexto de la historia hicieran esto. Esto también permite mostrar varios momentos donde la oscuridad lo consume, lo cual aporta bastante a su desarrollo. Pero es cuando entra en escena el Tiger-Randall que el personaje da un paso adelante. Gracias a este encuentro, Mutsuki encuentra una forma de fortalecerse, conectando con la luz dentro de sí mismo. Resulta interesante cómo el Tiger-Randall lo ayuda a enfrentar esa oscuridad, y todo culmina en los eventos donde Mutsuki se enfrenta cara a cara con el Spider-Randall. La conversación interna que tiene con las representaciones del Tarantula Undead y el Tiger-Randall es un momento clave, ya que finalmente logra sellar al Spider-Randall y obtener el control total sobre la luz y la oscuridad en su interior. Si bien me parece un buen Rider, termina siendo el que más queda a deber en esta temporada, principalmente porque los tres Riders anteriores están a un nivel demasiado alto. Open App. En diseño es donde no decepciona para nada. Su apariencia, si bien llega a ser un poco diferente a la de Blade y Karen, me encanta que tenga sus diferencias marcadas. El color verde funciona muy bien, siguiendo la línea de usar tonos oscuros como base para los Riders. En esta ocasión, me gusta mucho que tenga partes doradas en lugar de las secciones grises que vemos en otras armaduras. Se mantiene el trébol en el pecho, y las sombreras me parecen muy buenas. Además, el casco es bastante creativo, los ojos y la forma de la cabeza de la araña logran formar un trébol junto con el diseño general, lo cual sigue siendo un detalle muy ingenioso en cómo se representa el símbolo del mazo. En cuanto a su Cane Form, lamentablemente es su única forma de este tipo, ya que hablar de la Jack Form de Zeke sería hacer trampa, pero aún así me parece increíble. Los grabados de trébol en la armadura están muy bien logrados, y el hecho de mantener detalles en verde en distintas partes ayuda a conservar su identidad. Las sombreras cambian para volverse más prominentes, y la verdad le quedan bastante bien. La tarántula en el pecho es un detalle impresionante, sobre todo por cómo se extiende a lo largo del torso. El casco también destaca mucho, me gusta cómo las patas se extienden y cómo los cuernos en los costados se integran al diseño. Además, los detalles en color cobre le sientan muy bien. Su arma, si bien no cambia demasiado, sí muestra una evolución respecto a la original. Aunque me hubiera gustado que incorporara un lector de cartas como el de Garren o Blade, sigue viéndose bastante bien. En general, es una forma que luce muy bien y que, para quienes la esperaron durante años, definitivamente valió la pena. Sanda. Kotaro Shirai me pareció un personaje bastante bueno, ya que no solo se encarga de dar motivación a los Raiders, sino que también cuenta con sus propios conflictos internos. Uno de los más importantes es su incapacidad de confiar completamente en Hajime, al saber que es un Undead.
Aún así, intenta proteger a su hermana y a su sobrina de lo que representa Hajime, e incluso llega a forzarse a confiar en el Orchid Undead como una forma de poder confiar un poco más en él. Realmente es un gran personaje que nunca se siente molesto o fuera de lugar, siendo una compañía muy agradable tanto para el grupo como para el espectador. Por su parte, Shiori Hirousa me gusta desde el primer capítulo. Es quien logra recomponer a Kensaki en varios de sus momentos más bajos, impulsándolo a superar sus miedos y dudas. También me parece muy interesante el conflicto que enfrenta al descubrir la verdad sobre la liberación de los Undead y la implicación de su padre en ello. Afortunadamente, la historia le da un respiro al revelar que su padre no es completamente culpable. A esto se suman los eventos relacionados con el trial que se hace pasar por él, los cuales aportan bastante a su desarrollo. En general, tiene un arco satisfactorio que la consolida como un muy buen personaje, al igual que Kotaro. En cuanto a Mane Kirihara y su madre, me parecen buenos personajes, especialmente a Mane. Ella funciona como la principal motivación de Hajime para acercarse a la humanidad, siendo una pieza clave en su desarrollo. Es una niña que cumple muy bien su papel sin volverse molesta y, curiosamente, en varios momentos llega a destacar incluso más en actuación que algunos de los Aiders principales. Tanto ella como su madre logran generar empatía en el espectador, te preocupas por ellas, sientes tristeza cuando Hajime decide alejarse para protegerlas, y también emoción cuando regresa para cuidarlas nuevamente. Además, su historia relacionada con el padre y esposo está bien desarrollada y cuenta con una resolución bastante satisfactoria. Tennoji me parece un antagonista curioso. Si bien su motivación no está mal, el hecho de que tenga pocas apariciones y que, en los últimos capítulos, solo sea derrotado por los Raiders para luego ser reemplazado por el Jirafa Undead, termina decepcionando un poco. Me hubiera gustado que tuviera más presencia en esta forma para demostrar que era una amenaza más directa y no solo indirecta. El Jirafa Undead peca un poco de lo mismo, tiene apariciones relativamente breves antes de convertirse en una amenaza importante hacia el final de la guerra. Aún así, su sellado es clave, ya que marca el inicio del fin del mundo provocado por el Joker, además de darle un gran momento a Tachibana. Por otro lado, el Kokese Undead funciona como un buen obstáculo. Obliga a Blade a enfrentar sus dudas y a tomar la decisión correcta. Incluso su última advertencia, relacionada con no repetir el destino de Leangle, me parece un buen detalle, lo que lo convierte en un antagonista cumplidor. Las Queens aportan bastante a la trama, especialmente la Tijera Undead, que juega un papel importante en el desarrollo de Mutsuki. Es una lástima que la Snake Undead tenga un rol tan limitado, apareciendo principalmente en los episodios donde Hajime pierde la memoria. Como dato curioso, de las 4 Queens, la de espadas es la única que es masculina. En cuanto a los Jacks, salvo el Pike Undead, la mayoría funcionan más como obstáculos dentro de sus respectivos arcos, llegando incluso a sentirse algo molestos. El único realmente relevante es Isaka, ya que es quien impulsa gran parte del desarrollo de Tachibana como personaje. Decir que el Joker Undead es el villano final resulta curioso, ya que realmente solo dura un par de capítulos. Sin embargo, ¿qué capítulos tan buenos? La historia que se construye alrededor del Joker y la forma en la que desarrollan su amenaza es increíble. Los episodios donde Hajime se transforma en el Joker y lucha por volver a ser humano están muy bien logrados. Se logra sentir su dolor al intentar dejar de ser ese monstruo, y cuando finalmente consigue regresar a ser el mismo, el momento funciona muy bien. También me gusta mucho el dilema de Kensaki sobre si debe o no sellar a Hajime. Aporta un gran peso al personaje y refuerza aún más lo bien construido que ya estaba Hajime. Por otro lado, el Y bueno, pasemos a hablar del que me parece el segundo mejor final que he visto en esta franquicia. Para este punto no solo quedan 2 Undeads, algo que está a punto de cambiar, pues Tennoji usa la piedra que monitoreara a los Undead en la Primera Guerra y crea a Kerberos, un Undead creado por humanos, combinando varios ADN de otros Undead, con la habilidad especial de absorber cartas, siendo su primera víctima Hajime haciendo que éste pierda sus cartas y por poco es sellado y capturado por Kerberos. Incluso Tennoji presencia esto, para comprobar que su mascota princesa pudo contra Joker por lo que lo sigue para presenciar el final de esta guerra. Mientras tanto Kensaki le entrega la Jack de tréboles a Mutsuki para después irse a una cita con su novia, pero se encuentra con Jirafa, por lo que deja a su novia para hablar con Jirafa.
teniendo una conversación sobre que puede vivir entre los humanos sin necesidad de sellarlo, esto debido a las voces de los Undead sellados que escucha Mutsuki. Lamentablemente Jirafa no cambia de opinión y para empeorar la situación llega Kerberos que logra absorber las cartas de Mutsuki y herirlo. Afortunadamente llegan Kensaki y Tachibana, pero también Tennoji, revelándose que él creó a Kerberos y que nada lo detendrá, por lo que Kerberos absorbe las cartas de Tachibana, pero convenientemente las de Kensaki no. Incluso cuando antes ya había absorbido las cartas de Hajime y Tachibana mientras ellos se transformaban, y a Kensaki no hizo eso, además de que después de derrotarlo momentáneamente, Kensaki logra derrotar a Kerberos en el mismo capítulo donde debutó, pero no hay problema ya que Tennoji sella a Kerberos, despide a Kensaki y Tachibana, pero ellos deciden igual hacer su trabajo ya que son Kamen Riders, por lo que Tennoji se retira a su base, siendo seguido por Jirafa y ahí se nos revela las motivaciones de Tennoji de querer conocer a Dios y que tiene una manga de plástico con un lector de cartas en la que pone la carta de Kerberos y se logra fusionar con este para ser el quien pida directamente el deseo a Dios, mientras que Kensaki le regresa sus cartas a Hajime que se encuentra desmayado por su pelea contra Kerberos. Poco después, despierta el 2 de corazones, el Human Undead, quien revela información clave sobre el deseo que concederá la guerra al Undead ganador. Tras esto, Hajime despierta pronto, los 4 Riders se reúnen, listos para enfrentar a Tennoji. Cuando finalmente lo encuentran, le cuestionan sus acciones, y él responde que creará un mundo sin maldad, pero a costa de convertirse en el dios de ese nuevo mundo. La batalla comienza, y aunque los Riders logran acorralarlo y utilizando sus ataques más poderosos como logran derrotarlo por completo ya que este todavía pude huir, aunque su manga de plástico color carne se rompió. Pero al final, no importa. Jirafa interviene, elimina a Tennoji y toma la carta de Kerberos para sí mismo. Entonces declara que creará un mundo de paz, pero sin humanos, respondiendo directamente a la propuesta de Mutsuki sobre coexistir con ellos. Poco después, mientras el resto intenta descansar, Tachibana, preocupado por la posibilidad de que el Joker gane, comienza a idear un plan. En ese momento, Jirafa Undead aparece ante Hajime y le recuerda lo ocurrido en su último enfrentamiento, la muerte del padre de Amane. Con esto, se revela finalmente la última pieza que faltaba sobre aquel incidente, el evento que desencadenó todo lo relacionado entre Hajime y Amane. Esto provoca que ambos salgan a enfrentarse en una batalla final. Durante el combate, Jirafa utiliza la carta de Kerberos Undead para debilitar a Chalice, logrando herirlo gravemente. Afortunadamente, Mutsuki y Kensaki llegan para ayudar, pero la situación no mejora demasiado, ya que Jirafa logra derrotar a Kensaki, mientras Mutsuki se enfoca en mantener a Hajime a salvo. Entonces aparece Tachibana, quien le pide a Mutsuki que utilice la carta Remote para liberar al Human Undead y sellar al Joker, evitando así la destrucción del mundo. Sin embargo, Mutsuki se niega, ya que decide confiar en las palabras de Kensaki y en la humanidad de Hajime. Esto desencadena un breve enfrentamiento entre ambos, en el que Tachibana resulta vencedor. Pero justo cuando está a punto de sellar a Hajime, Amane llama por teléfono preguntando por él. Amane-chan. やっと出てくれた。はじめさん、今どこにいるの？ちょっとね、買い物があってさ。買い物？だったら私も行く。ダメ、内緒の買い物なんだ。え？もしかして私の進級祝い？バレちゃった。うわー楽しみ。ねえねえ、何買ってきてくれるの？それは後のお楽しみ。早く帰ってきてね。剣崎さんたちは一緒なの？すぐに帰る。剣崎もみんな一緒に。約束ね。約束する。Este momento termina de convencer a Tachibana de que, a pesar de ser el Joker, Hajime aún posee un corazón humano.
Con esto en mente, Tachibana decide enfrentar él solo a Jirafa, protagonizando una de sus mejores peleas. Da todo de sí mismo, y aunque parece derrotado en un inicio, logra finalmente crear la oportunidad para sellar al Undead.俺は全てを失った。信じるべき正義も組織も愛する者も何もかも。だから最後に残った者だけは失いたくない。信じられる仲間だけは終わったぜ。ジョーカーが残り世界を滅びる。バカなお前は。Incluso cuando la carta cae, Garren no se rinde, se lanza junto a Jirafa por el risco y consigue sellarlo en el último momento. Más tarde, Kensaki y los demás encuentran las cartas de Tachibana y la de Jirafa sellado, dándolo por muerto. Pero la situación empeora. Hajime, aún debilitado, es visitado por la piedra de sello, que lo obliga a aceptar su naturaleza. El Joker es la encarnación misma de la destrucción. Con los Darkroaches atacando por todas partes, la desesperación comienza a crecer. Mutsuki, exhausto, le dice a Kensaki que todo esto es culpa del Joker. Mientras tanto, Amane, que había huido al restaurante buscando a Hajime, está a punto de ser atacada, pero es rescatada por él. Hajime, negándose a aceptar lo que está ocurriendo, intenta transformarse en Chalice, pero falla. Termina convirtiéndose en el Joker y, en un momento de desesperación, intenta quitarse la vida, sin éxito. Poco después, Kensaki y Mutsuki lo encuentran, y tienen una breve conversación antes de que los Darkroaches vuelvan a atacar. Mutsuki intenta liberar al Tarántula Undead, pero ya es inútil. La guerra ha terminado, y lo único que queda es esperar la destrucción o sellar al Joker. Hajime, resignado, acepta ser sellado. Kensaki, sin embargo, no puede hacerlo. Mutsuki intenta tomar esa responsabilidad, pero el Joker escapa, decidido a intentar controlar sus propios instintos. Kensaki queda herido, observando su mano manchada de sangre con una mirada decidida, incluso con una marca que recuerda a una J en su rostro, anticipando lo que está por venir. Mutsuki intenta detener al Joker por su cuenta, pero falla. El Joker logra retirarse, y Kensaki se lleva a Mutsuki al hospital, mientras la situación continúa deteriorándose. La situación empeora cada vez más. Los Darkroaches aparecen en cantidades interminables, y Kensaki está cada vez más débil. El uso constante de su Ken Form lo está desgastando poco a poco, llevándolo al límite. Pero entonces llega un rayo de esperanza. Karasuma aparece, y no viene solo. Ha logrado rescatar a Tachibana. Con esto, todos se reúnen una última vez y llegan a una conclusión inevitable: deben sellar al Joker, sin importar el costo. Kensaki, decidido, sale a buscar a Hajime. Ambos se encuentran en aquella casa donde todo comenzó, el lugar donde Kensaki lo llevó por primera vez para salvarlo. Ese mismo lugar donde nació su vínculo, y donde ahora está a punto de terminar. Los dos amigos se enfrentan, dándolo todo. Mientras tanto, el resto apenas puede resistir la avalancha de Darkroaches que continúan multiplicándose sin control. Pero incluso en medio de esa batalla, Kensaki se da cuenta de algo: Hajime no está peleando en serio. Y no lo acepta.
なんだと。なぜワイルドのカードを使わなかった。スピリット。気づいていたのか。ああ、お前は俺にわざと封印されるつもりだったんだな。それ以外に方法があるか。俺の体はもう俺の意志ではどうにもならない。攻撃を受けるほど俺は一匹の獣に戻り、戦いのことしか考えられなくなる。そんな俺を倒せるのはお前だけだ。はじめ、アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー、俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。Si esta es la única forma de terminar todo, entonces quiere que sea una pelea real, donde ambos lo den todo hasta el final. Y eso hacen. Cada golpe, cada corte, cada ataque, es todo lo que tienen. Ambos luchan hasta alcanzar su límite. Hajime está listo para ser sellado. Pero Kenzaki ya había tomado una decisión. Incluso Hajime, sorprendido y preocupado, no puede evitar reaccionar ante lo que su amigo ha hecho por él. Y más aún cuando el Master of the Board reconoce la situación y reactiva la guerra. Pero Kenzaki deja algo claro. Con un solo golpe, no busca destruir, sino demostrar su voluntad, permitir que Hajime viva como humano, que pueda seguir adelante y encontrar la felicidad que tanto buscó. Kenzaki, 俺とお前はアンデッドだ。俺たちがどちらかを封印しない限り、バトルファイトは決着せず、滅びの日は来ない。だから俺たちは戦ってはいけない。近くにいてはいけない。いくら離れたところで統制者は俺たちに戦いを求める。本能に従い戦う。それがアンデッドの運命だ。俺は運命と戦う。そして勝ってみせる。それがお前の答えか。お前は人間たちの中で生き続けろ。どこへ行く？俺たちは二度と会うこともない。触れ合うこともない。それでいいんだ。Kenzaki. Y lo logra. Finalmente, vemos qué ocurre con cada uno de los personajes, cómo continúan sus vidas, y cómo, después de todo lo que pasaron, logran encontrar cierta paz. Y mientras Haruka le pide a Hime que vaya a comprar algo,
La historia llega a una de las escenas finales más poderosas de toda la franquicia. Una escena que, sinceramente, no se puede describir del todo con palabras. Esa, es mejor verla. Kenzaki. Hajime. Kenzaki. お前は人間たちの中で生き続けろ。Y con eso, se queda como el segundo mejor final de toda la franquicia. Ahora, pasando al porqué de esto. Iniciando con los eventos de Kerberos Undead se sienten algo apresurados. Su arco dura prácticamente 2 episodios completos, y aunque funciona dentro de la historia, sí deja la sensación de que pudo haberse desarrollado mejor. Lo mismo ocurre con Tennoji, sus motivaciones no son malas, pero le faltó más presencia. 1 o 2 capítulos adicionales habrían ayudado bastante a que se sintiera como una amenaza real y no solo como otro Undead, pero más fuerte. Pero donde realmente despega todo, es en los últimos 3 episodios. Ahí es donde la serie alcanza su punto más alto. El conflicto sobre si Hajime destruirá o no el mundo es muy interesante, porque vemos como la mayoría de los personajes ya no lo ven como el Joker, sino como un humano más. Ese cambio de percepción es clave para que el final funcione. También me encanta el papel de Tachibana. Su desconfianza lo lleva a crear un plan para sellar al Joker, pero todo cambia cuando ve que Hajime, incluso en esa situación, sigue pensando en proteger a Amane y evitar que sufra. Ese momento es el que finalmente lo hace confiar. Y gracias a eso, tenemos una de sus mejores peleas. Una batalla donde lo da todo, incluso después de haberlo perdido todo. Aunque personalmente no me hubiera molestado que su historia terminara ahí, su regreso tampoco arruina nada. Y, por supuesto, todo lo relacionado con Kenzaki y Hajime es simplemente el punto más alto de la serie. No solo es un cierre satisfactorio, sino también profundamente emotivo. El sacrificio de Kenzaki es increíble, decide renunciar a su humanidad para que Hajime pueda vivir feliz como humano, incluso si eso significa no volver a verlo nunca más. No solo es un cierre satisfactorio, sino también profundamente emotivo. El sacrificio de Kenzaki es increíble, decide renunciar a su humanidad para que Hajime pueda vivir feliz como humano, incluso si eso significa no volver a verlo nunca más, pues incluso hasta el final Kenzaki logró que todos estuvieran a salvo, a pesar de saber que eso lo afectaría de gran manera a él siendo un final feliz para todos, pero uno muy amargo para Kenzaki. Y agregar ese detalle es lo que hace que el final sea tan poderoso. Porque sí, es un final feliz para varios personajes. Pero también es profundamente trágico. Para que todos pudieran tener ese final, Kenzaki tuvo que perderlo todo. Incluso me parece interesante el concepto de Kenzaki como Joker Undead, y me llama mucho la atención que las novelas de Blade exploren más ese tema. Aunque no la he leído, lo poco que se suena bastante interesante. Así que, en mi opinión, Blade tiene el segundo mejor final de toda la franquicia, por todo lo que logra construir, transmitir y cerrar en sus últimos episodios. Bueno, lamentablemente tenía que hablar de esto. Y es que, si por algo es famoso Blade, es por sus, digamos, defectos técnicos. Y sí, aunque varios se pueden ignorar, hay otros que definitivamente no. Empezando por las actuaciones, que en varios momentos dejan mucho que desear. También están los efectos especiales, que incluso para su época llegan a sentirse flojos. A esto se le suman detalles ya más icónicos, como las expresiones exageradas de los actores, los gritos de Kenzaki en combate, y un problema bastante constante, la iluminación.
Es increíble la cantidad de escenas donde la luz se mete en la toma. Y no solo en escenas de día, donde podría ser entendible, sino incluso en escenas nocturnas con iluminación artificial. Es un error técnico que se repite bastante. Y sí, podría seguir mencionando más defectos. Pero Blade también tiene cosas muy buenas en este apartado. La música, por ejemplo, cumple muy bien. Acompaña los momentos de tensión y acción de forma efectiva, y los openings son bastante sólidos. Las coreografías también destacan, las peleas son dinámicas, entretenidas y se sienten bien trabajadas. Y, por supuesto, el diseño. Ya lo mencioné antes, pero los Raiders tienen diseños increíbles. Y los Undead no se quedan atrás, tienen una estética muy particular, mezclando animales con elementos visuales bastante únicos, a veces incluso extraños, pero que terminan funcionando. Muchos de ellos utilizan máscaras, lo cual les da una identidad muy marcada, y sus diseños suelen ser asimétricos, con cadenas, picos y detalles que los hacen visualmente interesantes. En general, aunque Blade falla en varios aspectos técnicos, también logra destacar en otros que compensan bastante la experiencia. キックサンダーマッハライトニングソニック En conclusión, Kamen Rider Blade es, sin duda, una de las mejores temporadas de toda la franquicia. Sí, su inicio es bastante malo, y es completamente entendible que alguien decida no continuarla por eso. Pero si logras pasar ese primer arco, te encuentras con una de las mejores experiencias que puede ofrecer Kamen Rider. Tiene personajes muy bien construidos, con desarrollos que dan mucho de qué hablar, una historia que va creciendo cada vez más, y uno de los finales más impactantes de toda la franquicia. Para mí, tiene el segundo mejor final. Actualmente, es mi tercera serie favorita, y de todo lo que he visto hasta ahora, la considero la mejor de la primera etapa de la era Heisei. Así que, después de todo esto, esta es la calificación final que le doy a esta increíble serie. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comenten su parte favorita del video, síganme en mis redes sociales, yo he sido Carlos Quinto Rider 40, les deseo un buen día.